tema de hoy se llama las señales de los peregrinos. Si se recuerda, la vez pasada vimos un par de versículos, un par de versos de la palabra que hablaban acerca de que el Señor nos ve como peregrinos y extranjeros. Y la verdad es de que hoy, más que nunca, necesitamos tener presente que nuestra patria no es la salvadoreña, no es la guatemalteca. Nuestra patria es celestial. Nuestro estatus, nuestro estado es celestial. Desde que decidimos caminar con el Señor, desde que decidimos tomarlo a Él como Señor y Salvador, pues nuestro estatus migratorio aquí es pasajero, ¿no? Aquí nada más estamos de paso. Entonces, ese es el objetivo, o esa es la base que Pablo le está diciendo a los romanos en esta carta, en el versículo 2. Y no os adaptéis, no os conforméis, dice la versión, la de 60, no os conforméis a este mundo, o a este siglo, o a este sistema. ¿Qué es lo que Pablo nos está tratando de querer enseñar a nosotros? Porque nosotros debemos de meternos también en la palabra, porque no solo era para los romanos, esto nos incluye a nosotros. Que no nos adaptemos al sistema, que nuestro paso aquí en la tierra, hermano, es efímero. Y eso es una de las cosas que el Señor me enseñaba en este proceso. Un día nos podemos sentir, hermanos, mire, los aviones, los gallitos, que venga el domingo, que venga el diablo con toda su artillería, y Dios lo fuerte en el nombre de Jesús. Pero al siguiente día no sabemos el proceso por los que vamos a pasar. ¿Por qué? Porque nuestra vida aquí en la tierra, hermano, es efímera, es pasajera, ¿sí? Y la voluntad del Señor es que mientras estemos aquí en la tierra, descubramos cuál es su voluntad, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Pero si usted y yo vivimos, y lo vamos a hablar así, claro, si usted y yo vivimos tratando de amoldarnos en un molde, valga la redundancia, en el cual ya no cabemos, vamos a estar progresando, vamos a estar dando tropiezos tras tropiezo, vamos a estar cayendo, levantando, porque no se puede. Nuestro molde ya fue cambiado, nuestra vida ya fue transformada, como dice el libro del profeta, y lo tocaba nuestro pastor, la casa del alfarero, ¿sí? Ese molde que traíamos viejo, antiguo, ese alfarero lo tuvo que deshacer y hacer algo nuevo, hacer una vasija nueva. Amén. Entonces, ya no tenemos nosotros por qué estar queriendo adaptar o aumentar a un sistema del que fuimos nosotros ya rescatados, del que fuimos nosotros sacados, del que fuimos nosotros sí, salvados. Mi hija estaba ahí con sus actividades de matemáticas y estaba viendo lo de las figuras geométricas, y yo le escuchaba la figura geométrica que está acá, y la figura geométrica es el prisma, el cubo, la pirámide, no sé qué, ya no me acuerdo. Pero yo la veía ahí y la veía haciendo los moldes. Pero lo interesante es que usted no puede meter un cubo donde está un círculo, donde está una circunferencia. ¿Por qué? Usted no lo puede adaptar, usted no lo puede amoldar. ¿Sí? Entonces, Pablo les está diciendo, no se adapten a este mundo. ¿Pero por qué? Porque para el Señor nosotros somos peregrinos y extranjeros. Entonces, hay ciertas señales, que son evidentes en lo que peregrinaron en esta tierra y que nos sirven de ejemplo a nosotros y testimonio de lo que significa no conformarse al sistema, sino poner los ojos en Cristo para poder caminar en bendición.
Él no es un Dios estacionario que se va a quedar. Si usted ve al pueblo de Israel, Él jamás le dijo, se van a quedar acá. No, desde su salida de Egipto. Pero bueno, vámonos más atrás. A Abraham, ¿qué fue lo que Él le dijo? Sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te diré, que yo te mostraré. Ni siquiera le dijo hacia dónde Él iba a llegar. Entonces, a mí me gusta verlo de esa manera, porque ¿qué hombre en su sano juicio, hermano, va a agarrar camino, va a agarrar maletas, va a pagar todo lo de su casa y va a caminar sin un destino? Pero vámonos más allá. ¿Qué mujer va a seguir a un hombre que le ha contado sus cosas y no le digo para dónde la iba? Ahorita nosotros estamos en ese proceso de ser aquí, ser allá, a dónde está el niño, vamos a ir donde el Señor nos tiene. Pero hermano, es una cosa de dos. Ahora imagínense a Abraham. ¿Por qué? ¿Y a dónde me van a llevar? ¿Me van a llevar a algún lugar mejor? ¿A la San Benito? No, simplemente el Señor dijo que nos movamos financieramente. Entonces, imagínense qué grado de fe la de esa pareja, de creerle al Señor. Entonces, acompáñenme a Génesis capítulo 17, versículo 8. Abraham recibe un llamado divino, la indicación de caminar hacia una tierra que no conocía, y aquí está la clave: peregrinando. Dice la palabra del Señor, muchos días peregrinó Abraham en la tierra de los filisteos, es decir, Canaán. Pero veamos Génesis 17:8, y le dice el Señor a Abraham: y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré su Dios. Yo les voy a dar a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones. Entonces, desde ahí vemos que el Señor nunca le prometió a Abraham: te voy a llevar de un lugar A a un lugar B. No. ¿Y sabe qué es lo más interesante de Abraham también? Que él nunca se afanó por saber hacia dónde iba. Él solo se ocupó por estar en la voluntad del Señor. Si el Señor le decía camina, camina. Y fue tan drástico que tuvo que separar a Lot. Todavía le dijo a su sobrino: aquí no cabemos. Si tú vas a la derecha, yo cojo a la izquierda. Si tú coges en el norte, yo cojo al sur. Y todavía el otro, llevándose la de lista, cogió la mejor parte. Y dice el Señor que le dijo a Abraham: no veas aquí las piedras, no veas lo árido del terreno, mira el horizonte, porque toda esa tierra es tuya. Y le vuelve a confirmar el pacto. Bueno, esa historia usted y yo ya la sabemos bien. Vamos a Génesis 21:34. Entonces el Señor le promete a Abraham, entre otras cosas, que él va a peregrinar en la tierra. Y peregrinó Abraham en la tierra de los filisteos por muchos días. Y dice Hebreos que todos esos patriarcas estuvieron caminando, y eso lo está contado por justicia. Entonces, una de las señales de que usted y yo no estamos arraigados aquí en este mundo, en este sistema, que no nos estamos adaptando a este mundo, es que le vamos a creer a Dios. Aunque las cosas no se vean, le vamos a creer a Él. Esa es una de las primeras señales. Avancemos. Génesis 28, 26, 32 y 33. Entonces vemos que la primera señal es creerle al Señor. Abraham le cree a Dios, aunque él no sepa, aunque él no vea con estos ojos, pero sí vio con sus ojos espirituales. Y sucedió que aquel mismo día los siervos de Isaac, ahora tenemos al hijo de Abraham, a Isaac, llegaron y informaron acerca del pozo que habían cavado, y le dijeron: hemos hallado agua. Este es un pasaje también precioso de la palabra, así que ustedes lo escucharon.
Isaac está en un problema. Abraham le ha dicho, no desciendas a Egipto, porque te vas a meter en problemas. Yo ahí sí que me equivoqué, le lo he dicho a Abraham, con Adán, con Ismael, producto de haber descendido a Egipto. Entonces le dice, no desciendas a Egipto, quédate en el valle de Gerar, que está cerca de Egipto. Entonces Isaac empieza a peregrinar porque tiene un problema. Hay hambre en la tierra y su única solución es ir a Egipto. El sistema le dice, tienes que ir a Egipto porque ahí está el pan, porque ahí está la provisión, porque ahí está el sustento. Entonces en eso está Isaac cuando empieza su peregrinaje cerca de Egipto. ¿Y qué es lo que sucede? Se encuentra con los pozos que su padre Abraham había abierto. Y los filisteos ya a estas alturas los habían cegado, los habían cerrado, les habían echado tierra. Entonces él viene y, para cortar la historia, se encuentra 6 pozos. 6 pozos viejos. Y los empieza a desenterrar, Y empieza una aparente prosperidad, una aparente bendición. Él empieza a recibir sustento, un aparente sustento de agua. ¿Pero a costa de qué? A costa de confrontaciones, a costa de enfrentamientos. Si usted ve el nombre de cada uno de los 6 pozos, tiene que ver con conflicto. Uno de ellos se llama enemistad, el otro creo que se llama chisme. Y usted puede ver los 6 pozos ahí, hermosa la enseñanza que está ahí. Pero donde yo me quiero ubicar es cuando llega a este pozo. Llegaron y le informaron acerca del pozo que habían cavado y le dijeron, hemos hallado agua. Este es el 7º pozo. Isaac empieza a trabajar ese pozo, pero en ese momento el Señor interviene y se manifiesta a él. La diferencia con este pozo es que no son los pozos viejos de su padre, sino que es un pozo nuevo que él está abriendo. Entonces, antes de que encuentre el agua, él se encuentra con el Señor, él se encuentra con el ángel de Dios y le vuelve a ratificar. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí con Isaac? La señal de este peregrino, que estuvo atento a la instrucción del Señor. ¿Sí? Estuvo primero buscando consejos, los pasos del papá, pero en todos los pozos él encontró confrontamiento, él encontró tropiezos. Y la palabra del Señor dice que su bendición, la que viene de él, no añade tristeza. Entonces, este último pozo, él le pone Seba, que significa 7º. Entonces, en el 7º pozo Dios se le muestra y le dice, ya no peregrines más, aquí está tu agua, aquí está tu pozo. Entonces, esa es otra señal, hermano, de los peregrinos que no se adaptaron a este mundo. Vamos, versículo 28 de Génesis, siempre capítulo 28, versículo 22. Ya vimos a Abraham, a Isaac, hoy vamos a ver a Jacob. Jacob viene y empieza su peregrinación porque todos ellos han sido marcados con eso. Recuérdese que el Señor les dijo que Él los iba a prosperar, a Abraham le dijo, pero le dijo, van a poseer toda esta tierra donde ellos van a peregrinar. Entonces Jacob no tiene de otra más que ser peregrino y extranjero en la tierra. Entonces, ¿qué dice el versículo 22? Y esta piedra que he puesto por señal, dice Jacob, será casa de Dios, y de todo lo que me des te daré el diezmo. ¿Sí? Y la versión de 60 dice, todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Jacob empieza a peregrinar y empieza con el pie izquierdo porque empieza huyendo de su hermano. Él empieza huyendo de Esaú.
Pero el Señor de entradita lo agarra y le compone la plana y le dice: amado Jacobito, empezaste mal, haciendo trampa, engañando, mintiendo. Entonces no puedes empezar tu peregrinación sobre esta tierra sin antes resolver esto, sin antes hacer un pacto conmigo. Entonces usted lo ve ahí en el famoso episodio de Betel. Él ve en una visión, en un sueño, en la escalera de ángeles que subían, bajaban, y entonces él viene y le dice al Señor: Señor, le dice, si tú me bendices, si tú me haces regresar a esta tierra y todo lo demás, de todo lo que me des, te daré el diezmo. Entonces, otra señal de que usted y yo no estamos adaptados a este mundo, o no estamos arraigados a este mundo, es que le damos al Señor lo que a Él le pertenece. Entonces, creo que de esto nuestros padres nos han enseñado, nos han hablado mucho. No hay más que decir que obediencia, ¿verdad? Porque es una señal, hermano. Es una señal de entradita. Si Jacob quería cortar y empezar con bendición lo que él ya había empezado mal, con engaños, con mentiras, con todo lo demás, obediencia al diezmo. Entonces, eso es otra de las señales. Avancemos. Levíticos capítulo 25 y versículo 23. Y esta es una de las porciones que a mí me gusta. Además, la tierra no se venderá en forma permanente, pues la tierra es mía. Ahí está hablando el Señor. Porque vosotros sois solo forasteros y peregrinos para conmigo. La tierra no se venderá de forma permanente. ¿Qué es lo que el Señor les estaba diciendo ahí entre líneas? Así como dice mi pastor, vamos a meternos ahí entre líneas. No se hagan ilusiones con poseer la tierra donde están, porque ustedes son peregrinos y extranjeros. No se arraiguen a esta tierra. Eso es lo que les está diciendo ahí. Entonces, una señal de que nosotros somos extranjeros y peregrinos delante del Señor es que nuestros pies no van a estar arraigados a las cosas terrenales. El Señor se lo dice ahí: la tierra no se va a vender por perpetuidad, dice en otra versión, en la versión del 60. No la van a vender por perpetuidad. ¿Por qué? Porque yo no los he mandado a poseer las tierras. Y estoy hablando de poseer, de arraigarnos de manera terrenal. Porque sí, Él nos ha llamado a tomar autoridad y poseer la tierra que pisa la planta de nuestros pies. Ya iba a dar taconazo con el otro. Entonces, ¿qué es lo que les está diciendo ahí en Levíticos? No echen raíces en la tierra. Si ustedes son peregrinos y extranjeros, ¿por qué se van a estar peleando por terrenos? ¿Por qué se van a estar peleando por posesiones? Bueno, sigamos más adelante. Números, capítulo 35 y versículo 15. Otra señal ahí de los peregrinos y extranjeros que no queremos adaptarnos a este mundo. Dice, Números 35, 15. Si no, se lo leo yo acá. Dice: estas 6 ciudades serán por refugio para los hijos de Israel, y para el forastero y para el peregrino entre ellos, para que huya ahí cualquiera que sin intención mate a una persona. Entonces ahí estamos hablando de las ciudades de refugio que el Señor le hizo al pueblo de Israel que preparara. Pero fíjese bien que no solo se hicieron para los hijos de Israel, se hicieron para los peregrinos y para los extranjeros que por alguna equivocación, que por algún acto inconsciente hirieran o matasen a alguna persona. Entonces, ¿cuál es la señal de estos peregrinos y extranjeros? Que reconocen dónde ir en tiempos
de dificultad. Usted y yo tenemos que saber y reconocer que tenemos una ciudad de refugio. Tenemos una ciudad donde nosotros podemos correr, dice el Salmo, torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y será levantado. Y ese será levantado, será salvado, será protegido, será resguardado. Entonces otra señal de los que no estamos arraigados en la tierra, de los que somos peregrinos y extranjeros, es de que sabemos que hay una ciudad de refugio, que hay una ciudad de refugio. Y Él ha prometido ser nuestro escudo, ser nuestra fortaleza, guardarnos, cubrirnos. Y eso yo sé que cada uno de nosotros es un testimonio vivo de que Él se levanta como ciudad de refugio para nosotros. Si usted y yo estamos conscientes que no somos de esta tierra, entonces Él dice, no, mi hijo está consciente de que está de paso en esta tierra. Yo tengo que levantarme como su defensor. Yo tengo que levantarme como su ayudador. Y entonces Él viene y nos da la ciudad de refugio que es Él. Entonces, otra de las señales es de que saben reconocer a dónde ir en tiempos de dificultad. Usted y yo no podemos estar como los del mundo, hermano, como hormigas locas, que un virus se aflige, ya viene el otro virus, se aflige, ya viene el otro virus, se aflige. No, hermano, no podemos estar así. Si nosotros habitamos en una ciudad de refugio. El Salmo 91 dice que si estamos bajo sus alas, estamos seguros. Si estamos bajo su abrigo, el enemigo no nos toca, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que anda en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Entonces, todo eso, usted y yo tenemos que tenerlo en la mente. Y tenemos que tener fe para creer en eso. Vamos más adelante. Salmo 39:12. ¿Qué escribió David ahí? Escucha mi oración, oh Señor, y presta oído a mi clamor. No guardes silencio ante mis lágrimas, porque extranjero soy junto a ti, peregrino como todos mis padres. ¿Cuál es otra señal de los peregrinos? Que saben acercarse al trono de la gracia. Si usted y yo no sabemos cómo acercarnos ante el trono de la gracia, o ni siquiera sabemos que tenemos acceso al trono de la gracia, tenemos serios problemas, o vamos a tener serios problemas, porque vamos a andar en el mundo sin consuelo, vamos a andar llorando sin esperanza, vamos a andar en incertidumbre como los de allá. Y de eso es a lo que nosotros no tenemos que adaptarnos. Entonces David le dice, Señor, escucha mi clamor. Escucha mi clamor si tú sabes que yo soy peregrino en esta tierra. Entonces, una señal de que usted y yo estamos siendo peregrinos y extranjeros en esta tierra, que estamos guardando, queriendo hacer la voluntad del Señor, es que sabemos llegar al trono de la gracia. Y puse yo aquí, y que saben llegar al trono de la gracia con humildad y sencillez. ¿Sí? Por eso me gusta el canto que entonamos acá en la congregación, que dice, ya se me acaba de olvidar, fíjense, he aprendido a llamar tu atención o a venir ante ti con un corazón humilde y verdadera adoración. Sí. He aprendido a acercarme o a llegar hasta ti, dice. Entonces, es aprendido, amado hermano. Es aprendido llegar al trono de la gracia. Entonces, si usted y yo no llegamos con humildad y con sencillez, David no está diciendo, Señor, atiende mi queja. No, él no está en el departamento de quejas. Él está delante del trono de la gracia, suplicando, Señor, no guardes silencio ante mis lágrimas. Eso es solo una persona que sabe enternecer el corazón del Padre, pues.
Solo una persona así puede llegar así, con esa ternura, decirle al Señor: Señor, mira mis lágrimas. Entonces, esa es una de las señales que usted y yo no estamos siendo adaptados a este sistema o a este mundo. Avancemos, Salmo 119, 18 y 19. Este otro me gusta también. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Versículo 19. Peregrino soy en la tierra, le dice David, no escondas de mí tus mandamientos. Peregrino soy en la tierra, no escondas de mí tus mandamientos. Entonces, aquí va un golpe de ida y vuelta, hermano. Porque si usted y yo, el Señor no nos está hablando por medio de sus mandamientos, estamos muy arraigados a esta tierra. Estamos con los pies muy arraigados aquí todavía, en las cosas terrenales. No escondas de mí tus mandamientos. Entonces, va algo todavía ahí. Démosle vuelta. A los que la palabra no les habla, es porque todavía no son peregrinos. Entonces aflijámonos cuando no tengamos hambre por la palabra, cuando no tengamos hambre por venir delante de su presencia, venir y sentarnos y que Él nos pastoree. Que Él nos pastoree en delicados pastos, en verdes pastos. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué le está diciendo David? Señor, yo soy peregrino en esta tierra. Necesito que no escondas de mí tus mandamientos. ¿Por qué? Porque la misma Escritura lo dice, y el mismo Salmo 119 lo dice. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Señor, sin tus mandamientos no podemos vivir en esta tierra. Eso es lo que le está diciendo David. Entonces, ¿cuál es la señal ahí? Que tienen acceso a la revelación de la palabra. Y no es la revelación de que es algo, hermano, súper espiritual. No. Con solo que usted ponga atención y el Señor le hable en un mensaje, en la palabra, cuando usted ore, con solo eso el Señor le está revelando, le está abriendo el entendimiento. Amén. Entonces, esa es una señal de que usted y yo estamos caminando en esta tierra como peregrinos y extranjeros. Fíjese que le voy a compartir algo que me sucedió dentro de todo lo que se dieron cuenta todos. Y se lo compartió a mami. El Señor una semana antes me hizo leer un pasaje de la Biblia donde un rey que se le enferman los pies, hermano. Y yo dije, qué bonito, empecé a escribir, así como he aprendido de papá. Venía, qué bonito. Y entonces vine y a Asa, en el año 39 de su reinado, se le enfermaron los pies. Y en la otra parte dice, bueno, y con todo y la enfermedad de los pies, él no pidió consejo a Dios. Y qué bonito, dije yo. Y a la semana, hermano, me cae, me meten a este proceso. Entonces, si usted y yo nos dejamos que la palabra nos hable, nos va a hablar. Pero tenemos que estar conscientes que somos peregrinos y extranjeros y que necesitamos de la palabra del Señor para que ella guíe nuestros pasos. Dice más adelante en el verso 54, siempre del Salmo 119, cánticos para mí son tus estatutos en la casa de mi peregrinación. Cánticos para mí son tus estatutos en la casa de mi peregrinación. Entonces, esa señal está bien clara, ¿verdad? Si usted no tiene alabanza al Señor, no tiene canto al Señor de agradecimiento, ay, hermano, entonces tendremos que revisar
nuestro caminar. Tenemos que revisar nuestro caminar. Porque uno de los elementos o de los frutos o el producto de que el Señor se ha manifestado en nuestras vidas y que nosotros estamos en su voluntad es de que va a haber agradecimiento en nosotros, acción de gracia. Y no es cantar todo el día, hermano. No es que usted va a pasar con los coritos, como dicen los pastores, día y noche con el estéreo ahí encendido. No, va a haber un canto. Va a haber un canto. Y no solo un canto así por así, sino un canto. Cánticos para mí son tus estatutos. Entonces va a haber entendimiento en nuestra alabanza, nuestra adoración. Entonces no solo vamos a cantar solo porque este es el corito que está hoy de moda. No, vamos a cantar con una base. Por eso le digo, si hay acción de gracias en nosotros, si hay agradecimiento, entonces vamos a poder darle a Él cántico. Bueno, pero no es una tarde de enseñanza de alabanza. Así que vámonos a Daniel capítulo 1, versículo 18 y 19. Y se lo digo porque nosotros tenemos, retomando el punto anterior, porque nosotros tenemos la bendición que nuestros padres espirituales tienen la lupa para ver qué es lo que se está cantando. Daniel capítulo 1, 18 y 19. Al cabo de los días que el rey había fijado para que fueran presentados, el jefe de los oficiales los trajo ante Nabucodonosor. Trajo a Daniel y a Sadrach, Mesach y Abednego. El rey habló con ellos y de entre todos ellos no se halló ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Esos eran los nombres caldeos o los nombres que ellos les habían puesto. Entraron pues al servicio del rey. Entonces, ¿qué pasó con estos peregrinos? Y estaban jóvenes en una tierra que no era de ellos. El Señor viene e instruye a Daniel y a sus amigos que no coman lo que dice Babilonia. Entonces, producto de eso, dice que su apariencia era diferente a los demás jóvenes que estaban al servicio del rey. Entonces, Daniel, ¿cuál era la señal? Era portador de una apariencia espiritual y no terrenal. Entonces, se nos tiene que notar, hermano, aunque sea en algún gesto, en alguna cosa, se nos tiene que notar que somos hijos de Dios. Se nos tiene que notar en más de alguna cosa. Si a usted y a mí no se nos nota que somos hijos de Dios, tenemos que buscar y ver en nuestro camino. ¿Qué fue lo que le pasó a Pedro la noche que el Señor estaba siendo entregado? Este es uno de ellos. Este es uno que andaba con Jesús. ¿Y a Pedro qué le quedó? ¿Qué le quedó? Por último, decir o profanar el nombre del Señor. Pero le aseguro que nadie le creyó que él no había estado con Jesús esos 3 años y medio. Entonces, se nos nota a nosotros, de verdad se nos nota que tenemos un aspecto diferente a los demás, que nuestra dieta no es todo lo que el mundo nos diga y todo lo que las redes sociales nos tiren y todo lo que allá nos digan. Miren, hermano, con nuestros hijos principalmente tenemos que tener cuidado, porque Babilonia les va a poner un banquete. No les va a poner, hermano, las migajas, no les va a poner las sobras. Y eso es lo interesante, que a Daniel no le ofrecieron migajas, le ofrecieron un banquete, el banquete del rey. Entonces, allá afuera nos van a ofrecer un banquete, a nuestros hijos les van a ofrecer un banquete con grandes viandas.
¿Para quiénes? Para los que están conforme a este mundo. Entonces, tenemos que cuidar la dieta espiritual de nuestros hijos. De nuestros hijos. A mis hijos, a los dos, los he tenido que meter a un régimen de dieta espiritual, hermano. Que hoy que me han tenido en la casa, no los he dejado ni a sol ni a sombra. Usted se va a sentar conmigo, me va a leer el proverbio del día, el salmo del día, y me va a leer Juan, al más grande. A la pequeña me va a leer los salmos, y ahí está balbuceando en su palabra. Tal vez no entienda el 100% de lo que dice la Escritura, hermano. Pero si usted y yo no hacemos algo por contrarrestar lo que el enemigo hace con nuestros hijos, olvídese, de la noche en la mañana usted y yo vamos a despertar y no vamos a conocer a nuestros hijos. Y no es algo a lo que podamos renunciar, es algo con lo que tenemos que actuar, y actuar ya. Mi hijo me dice, mira papá, y yo, ¿por qué? Me dice, así bien sutil, ¿por qué tengo que, cuál fue la palabra? ¿Por qué tengo que? Ay, Señor, ayúdame. ¿Por qué tengo que respetar a ciertas personas, grupitos que usted sabe que se están queriendo inmiscuir en todas las cosas? ¿Por qué tengo yo que respetar a esa gente? Me dice. Pues yo tengo que respetarla. Entonces, ¿cómo le va a responder usted a su hijo cuando le pregunte eso? ¿Cómo lo va a traer ante la palabra? Si para empezar el papá no lee. Otra que me dejó ir. Papá, ¿y quién escribió la Biblia? La Biblia fue inspirada por el Señor, por Dios. Pero ¿y cómo lo hicieron? Entonces, ¿qué es lo que veo yo detrás de eso? Que ya empieza un adoctrinamiento, ya empieza el sistema a quererse meter en esa mente. Entonces, ¿cómo voy a contrarrestar yo esa vianda, ese banquete que le están ofreciendo allá afuera? Poniéndole una dieta espiritual, hermano. Entonces, hoy que los he tenido ahí, me empieza a leer, taca, de lo que lea, ¿qué va entendiendo? De lo que lea, pero hermano, si usted y yo no tomamos acción sobre nuestros hijos, olvídese, hermano. Entonces, portador de la apariencia espiritual y no terrenal, eso es lo que nos enseña Daniel. Vamos a Jeremías 35:5 y vamos terminando, ya casi. Mas ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis vino jamás, ni vosotros ni vuestros hijos. Versículo 7. Además les dijo, no edificaréis casa, ni sembraréis simiente, ni plantaréis viña, ni poseeréis ninguna. Miren, como que era división de fe, solo no le dijeron. Sino que habitaréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días en la tierra donde sois peregrinos. Entonces, ¿qué podemos ver ahí? La obediencia de esta gente. Su papá les dijo, miren ustedes, el profeta ya dijo que Jerusalén, que Israel, que toda la tierra va a venir un imperio, va a ser desolado todo esto, ustedes van a ser llevados cautivos. Entonces, ¿qué les dijo? Ustedes no se preocupen por hacer casas, no se preocupen por plantar viñas, no se preocupen por construir nada.
¿Por qué? Ustedes habiten en tiendas, porque ustedes son peregrinos. Y si quieren vivir muchos días en la tierra donde van a ser peregrinos, pues obedezcan, hagan caso. Entonces esta gente, y más adelante ahí, porque por el tiempo lo vamos a cortar, y le dicen al profeta Jeremías, y nosotros hemos obedecido lo que nos dijeron nuestros padres. Y nosotros, nuestros hijos, ni nuestras mujeres han tomado vino, han hecho esto, han hecho lo otro, nos hemos consagrado delante del Señor. Entonces, otra señal de que usted y yo somos peregrinos y extranjeros en esta tierra es que obedecemos la instrucción, hermano. Aunque no nos guste, aunque no nos parezca el consejo. Si usted y yo queremos vivir muchos días en esta tierra donde estamos de paso, tenemos que obedecer las instrucciones del Señor. Entonces, ¿qué va a producir en eso? Va a ser que nosotros vivamos en el mundo sin perder nuestra identidad. Entonces, esa es la enseñanza de esta gente. No perdió su identidad, hermano. Si usted ve a Daniel no perdió su identidad. Usted vio a todo el recorrido que hemos hecho, todos estos hombres no perdieron su identidad. Sabían quiénes eran. Sabían que eran portadores de promesas. Mire, con José, a mí me gusta esa historia, me gusta. Y por el tiempo no lo incluía ahí. Pero él les dice a sus hermanos, cuando él se da a conocer, yo soy José, les dice, soy su hermano el que ustedes vendieron. Y después de tirarle la pedrada, ustedes me vendieron, les dice. Pero no se preocupen, les dice, yo ya los perdoné. Además el Señor, para preservación de vidas, es que ustedes hicieron todo eso. Así es que ya no hay nada que hacer. Entonces, ahí termina su peregrinación en Egipto, hermano, José. Con el perdón, reconociendo que había un propósito. Que había un propósito del Señor ahí escondido. Entonces, le voy a compartir algo. A todos nos gustan las promesas, ¿verdad? Usted y yo somos portadores de promesas. Y yo me recuerdo hace como 10, 15 años que eso era un lema, ¿verdad?, que se había hecho de batalla. Que somos portadores de promesas, que somos portadores de promesas. Sí, somos portadores de promesas. El Señor nos ha prometido. Pero cada promesa siempre está ligada a un propósito, ¿sí? Si el Señor le promete algo, es porque hay un propósito detrás de esa promesa. ¿Cómo así? Con José, él era portador de promesas, pero había un propósito: preservar al pueblo de Israel en Egipto. Si él hubiera desistido, si él hubiera dejado de estar con Dios, si él se hubiera separado, él hubiera claudicado de su promesa, de su propósito. Entonces hasta ahí hubieran llegado las promesas. Y el Señor se levanta a alguien más para darle la promesa y darle un propósito. El problema es de que a muchos nos gustan las promesas, pero no nos gusta el propósito. Señor, yo quiero un viaje, yo quiero un viaje, yo quiero un viaje. Sí, pero ¿con qué propósito? ¿Solo de ir a comer? ¿Solo de ir a sentarse a ver el mar? Tiene que haber un propósito. Tiene que haber un propósito. Señor, yo quiero un trabajo nuevo, quiero un trabajo nuevo. Tú has prometido que me vas a bendecir, que me vas a prosperar, y yo voy a renunciar a este trabajo porque quiero un trabajo mejor. ¿Cuál es el propósito? Llenarse las bolsas como rico MacPato. ¿Cuál es el propósito? No, Señor, bendíceme porque yo quiero bendecir más, quiero bendecir a mi iglesia, quiero bendecir a mis hermanos. Por ahí va diferente la cosa. Pero todos nos gustan las promesas, pero ¿qué es el propósito? ¿Qué es el propósito? Bueno, terminamos con primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Y vamos aterrizando. Amados, mire cómo lo dice Pedro. Amados,
os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mire, lo dice así bien como que eso fuera cosa fácil, ¿verdad? Lo dice en una sola pasada, o sea, se lee en 3 segundos. Amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Y aquí yo quiero sellar con esta última señal de que usted y yo somos peregrinos y extranjeros, que estamos en constante lucha contra la inclinación al mal, o contra el pecado, pues, o como dice ahí Pedro. Estamos en una lucha constante contra las pasiones de la carne. Si usted y yo pasamos la vida, despertamos, coqueteamos ahí con el pecado, con la inclinación al mal, hermano, es que una mentirita no es nada. Ay, hermano, ¿y quién le dijo a la mujer que pasara ahí enfrente? Pues, entonces, la tuve que ver. Hermano, si usted y yo no tratamos de hacerle la lucha a la carne, no estamos siendo peregrinos ni extranjeros. Nuestros pies están bien arraigados aquí a la tierra, están bien arraigados a las cosas terrenales. Entonces dice Pedro, les ruego, porque ustedes no son de esta tierra, no se adapten, no se conformen a este mundo. Tenemos que abstenernos a los deseos de la carne. ¿Qué le está diciendo? Nuestra lucha tiene que ser diaria, tiene que ser constante, tiene que ser perenne. El enemigo, mire, él no descansa. Él no descansa. Los que bajamos la guardia somos nosotros. Y lo terrible es que nosotros podemos dominar nuestros sentidos, la vista, el olfato. Usted la puede dominar. Usted puede cerrar los ojos, puede dejar de respirar. Si algún perfume lo va a disparar a algún recuerdo, usted puede contrarrestar todas esas cosas. Pero los ataques que el enemigo viene a querer meter en la mente, esos, hermano, esos los que vienen de este viejo hombre, ay, hermano, esos ingratos, uno no, cuando viene a abrir los ojos espirituales, ya está bien amarrado. Ya lo tiene a uno así, mire. Y eso fue lo que el Señor, una de las muchas cosas que el Señor me enseñó con este proceso. Cuando vine a abrir los ojos, Señor, yo mismo me había hecho la llave, pues, la llave del diácono, dice el pastor. Porque las pasiones no están afuera, están aquí adentro. Están aquí adentro, con lo que tengo que luchar no es con el hermano, no es con la hermana. No es con las piernas ahí de las señoritas, no. Lo que tengo que luchar es con el que está aquí adentro, hermano. Con el que está aquí adentro. Si no cortamos la pierna toda, ¿verdad que no? No es eso. Es la pasión que está aquí adentro. Y no es la pasión por Cristo, no. La pasión carnal. La pasión de la carne. Entonces, si usted y yo no estamos en esa lucha constante, mire, Señor, como decía Pablo, ay, miserable hombre de mí, volví a hacer lo que no quería hacer, Señor. Ay, estoy aquí, ¿cómo me voy a librar de este cuerpo de muerte? Pero respiraba, pero gracias sean dadas por Cristo Jesús. Porque Él nos entiende, porque Él nos consuela, porque Él nos restaura. Pero es una batalla, hermano, es una lucha. Es una lucha. Entonces, volvamos al principio. Romanos, capítulo 12. No os conforméis a este mundo. A todos los de la galería de la fe, a todos por los que hemos pasado, hay un mismo común denominador. O como diría nuestro pastor, hay un mismo hilo conductor. Hay un mismo hilo conductor. Ellos sabían que su morada, su estancia aquí en la tierra, ellos estaban de paso, hermano. Y usted y yo, hoy más que nunca, tenemos que saber
que nuestra morada está allá arriba en los cielos, que nuestra mirada tiene que estar arriba, porque aquí en la tierra yo no le podría decir que las cosas van a ir mejor o peor. Lo que sí le puedo decir es que para allá arriba sí, todo siempre va como la luz de la aurora, de aumento en aumento, hasta que el día es perfecto. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, por hablar a nuestros corazones. Señor, que podamos determinar en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor, caminar en tu voluntad, reconocer, Señor, que ya no pertenecemos a esta tierra, que ya no pertenecemos, Señor, a este mundo, que tú, Señor, nos has comprado con gran precio, con gran valor, para que nosotros, Señor, podamos tener una simiente, Señor, celestial, una simiente, Señor, que no tiene nada que ver con este mundo. Señor, ayúdanos con tu palabra a reconocer las señales que estamos caminando, Señor, bajo tu voluntad, que estamos caminando, Señor, donde tú quieres que nosotros caminemos, que estamos bajo tu voluntad, que es perfecta, Señor, que es agradable. Porque entonces, Señor, va a haber paz en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra alma. Vamos a vivir, Señor, agradecidos por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia. Padre, bendícenos, que tu palabra quede, Señor, y haga la obra que tenga que hacer. Señor, bendecimos también la oportunidad que nos das de darte, Señor, de lo mucho que tú nos has dado. Cada uno de nosotros somos testimonios de tu amor, de tu misericordia, de tu bondad. Bendícenos, Señor, y bendice esta casa Visión de Fe. Bendícenos como familias. Gracias, Señor, por enviar tu provisión espiritual y material. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.